versículos encontramos palabras que resaltan. Dice, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ha escuchado aquellas series de sermones y de películas y dejados atrás? ¿Sí? Será dejado, uno será dejado, el otro será tomado. Y esta palabra tomado nos lleva a otra palabra muy conocida cuando estamos hablando de los últimos tiempos. Una palabra que llama mucho la atención, inclusive ha provocado mucha polémica, mucha controversia, mucha inquietud. Y me estoy refiriendo a la palabra rapto, arrebatamiento, ¿verdad? Si buscamos la palabra en la Biblia, y eso es lo que algunos critican, no la vamos a encontrar. ¿Sabía que la palabra rapto no existe tal cual en nuestra Biblia en español? A menos que tengas una Biblia en latín, vas a encontrar entonces una palabra parecida que es rapturus, que es rapto en español, pero está en latín. Y justo eso significa rapto, arrebato. Así que Jesús lo que nos está diciendo aquí es que seremos tomados, que seremos arrebatados o seremos participantes de un rapto, ¿sí? Y es lo que nos está diciendo, unos sí y otros no. Y Jesús inclusive hace referencia a este evento también en el Evangelio de Juan. Vámonos a Juan 14. Y encontramos en Juan 14, los primeros, el versículo 2 y 3, encontramos cómo empieza a hacer esta referencia. Dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere, os prepararé lugar, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré, ahí está la palabra, tomaré, será tomado, tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es esta misma palabra que utiliza Jesucristo en Mateo, en el griego original, es la misma palabra que aparece aquí en el Evangelio de Juan. Y hay muchas referencias, otra más la encontramos en la primera carta de Juan. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, volvemos a encontrar esta palabra de ser tomados. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí el texto original lleva implícito este concepto del que estamos hablando. Ahora, el punto medular de esta enseñanza es que, podríamos decir, estaremos en casa en un instante. En un instante. Y para esto hay un pasaje inclusive que viene mucho a nuestra memoria cuando estamos, sobre todo, por ejemplo, en los funerales. Es un tema que surge en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16. Y dice el apóstol Pablo, Primera Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos resucitarán, en Cristo, resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí encontramos esta palabra arrebatados. Viene, al igual que tomados, es la misma palabra original en el griego, harpazo. Así, no zarpazo, harpazo en el griego, no es una palabra en español, harpazo, y precisamente dice el diccionario que harpazo en el griego significa arrebatar, alcanzar, tomar por la fuerza. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo atractivo del arrebatamiento, del rapto? Es que no cuenta tu opinión en ese momento. Aquí no está diciendo los que en ese momento levanten la mano, o los que traigan los zapatos puestos, ¿verdad? Nada más dice, está hablando precisamente, hablando de los cristianos, eso sí, pero en realidad es por eso dice tomar por la fuerza. Es una palabra que inclusive en el Nuevo Testamento aparece cerca de 13 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos
lógicamente en hebreo, una palabra similar, lahak, que significa lo mismo, ser arrebatado, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿se acuerda cuando Eliseo está con Elías y Eliseo le dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar contigo. Y se acuerda que Elías quería deshacerse de Eliseo porque sabía que iba a ser arrebatado, ¿sí? Eso lo encontramos en Segundo de Reyes, en el capítulo 2. Y precisamente en el versículo 10, cuando le dice, bueno, ¿qué quieres? Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero una doble porción de tu unción. Y le contesta Elías, cosa difícil has pedido. Y dice, si me vieres cuando fuere quitado, arrebatado de ti. Ahí se usa esta palabra, te será hecho, mas si no. Es que encontramos esta palabra muy común. Elías fue arrebatado. Si quisiéramos más o menos darnos cuenta cómo irá a ser ese momento, podríamos ver qué le sucedió a Elías y nos daremos cuenta que así al instante, nada más que inclusive creo que fue más lento de lo que va a ser el rapto que viene hacia adelante. Ahora no perdamos de vista lo que el pasaje de 1 Tesalonicenses 4 nos está diciendo. El versículo 17 que acabamos de leer en particular, que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. Todos aquellos que nos ganaron, se fueron por delante y murieron en Cristo, van a resucitar primero en ese momento, antes que nosotros. Ahora, yo quiero que veas la magnitud del evento y la velocidad en la que se va a realizar. Esto es bien importante porque es algo entonces por la cual debemos estar bien expectantes. Y entonces dice, ¿verdad? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los creyentes que estemos vivos, en ese momento seremos arrebatados. Y los que hayamos muerto en Cristo, resucitaremos ese día. Si se fija, es lo que nos está diciendo el pasaje, ¿sí? Ahora, fíjese que dice para recibir al Señor en el aire. En el griego la palabra que se usa ahí para recibir, apántesis, es una recepción, es una cita más que otra cosa. Cuando tienes una reunión, una cita importante con una gran personalidad, un encuentro, una reunión. Y no nada más es recibirle, porque ni modo que nosotros recibamos a Jesús. Se está refiriendo a tendremos un encuentro con una personalidad. Se utiliza para tener esas citas o encuentros con grandes personajes o personajes de la realeza, personas importantes. Y vaya que estaremos reuniéndonos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo lo sabía, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que este rapto o arrebatamiento va a ser en forma instantánea. Esto es lo que sorprende. Ahora vámonos a 1 Corintios en el capítulo 15. 1 Corintios 15, 51. Y dice, he aquí, dice Pablo, les digo un misterio. Así me imagino a Pablo hasta bajando la voz, ¿no? ¿Quieren saber un secretito? ¿Les digo algo? He aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos. Se fija lo que acaba de decir Pablo en Tesalonicenses. Los que estemos vivos no vamos a morir, ¿sí? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y versículo 52, en un momento, ojos, a la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Se fija, si juntamos el pasaje de Tesalonicenses con este de Corintios, encontramos un panorama increíble. Increíble. Yo no sé, pero dice en un abrir y cerrar de ojos. Me di a la tarea de investigar un parpadeo, un cerrar, abrir. Es tan rápido, dicen los expertos, los científicos, que resulta dificilísimo medir cuánto tiempo tarda. Y llegan a la conclusión estos expertos que un parpadeo toma entre 300 y 400 milisegundos en completarse. Inclusive entonces en un segundo, dicen ellos, puedes parpadear de 2 a 3 veces. Yo no sé cómo, ¿verdad? Por más que intentes saber, uno ya nada más fue uno, ¿verdad? Pero es lo que dicen, ¿verdad? De alguna manera, de 2 a 3 veces en un segundo. Pues
300 o 400 milisegundos dura un parpadeo. Ese es el momento en lo que va a suceder el rapto, ¿sí? Así que aquellos que dicen, no, yo mejor me espero, yo vivo la vida y ya cuando vea que ya se va a acabar el mundo, entonces le voy a pedir perdón a Dios, o ya cuando vea que me estoy muriendo, o que ya está, no va a haber tiempo. Es más, a ver, parpadea, pum, ya, a lo mejor ya ni estamos. Se fija, así en un parpadeo y ya no hay nadie. No hay aviso previo. Se va a oír una trompeta, pero yo creo que, pues, más vamos a estar ya arriba cuando la trompeta está sonando. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. No va a dar tiempo, y por eso es que tristemente mucha gente será dejado atrás. Y tendrán entonces que pasar por lo que sigue, que estaremos viendo qué es lo que sigue. Pero si has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú y yo tenemos la esperanza de que seremos arrebatados antes de la tribulación y de la gran tribulación. Regresando a 1 Tesalonicenses, pero ahora el capítulo 5, versículo 9, 1 Tesalonicenses 5, 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En un abrir y cerrar de ojos, en menos de un segundo, todo cristiano viviendo en este planeta, de repente seremos llevados, o será llevado el que está vivo. Así que no se podrá hacer que te vayas a la cama hoy en la noche y para mañana abras tus ojos en el cielo. Eso estaría padre. No te va a pedir permiso, no te va a avisar, no te vas a dar cuenta, nada, ni siquiera para que agarres las botas, ni tu acta de nacimiento. No sé, pero ¿te imaginas? Hay un pastor que respeto mucho, que quiero mucho al otro lado, y muy bromista siempre él, y en una ocasión platicaba él que habían acostado él y su esposa, están platicando, conversando, están hablando del fin del mundo, del rapto, del arrebatamiento, y diciendo, ¿te imaginas cómo irá a ser? Y están tocando ese tema, y el muy bromista, en lo que la esposa está platicando, se desliza de la cama, se mete abajo de la cama y se queda quieto y callado. Y la mujer sigue, hable, y de repente, ¿verdad que sí? Fulano, ¿verdad? Tocando el tema del arrebatamiento, sintió que había sido el arrebatamiento y su esposa se había ido y ella se había quedado. Como que la broma, no sé cómo le habrá ido a él después de eso, pero le jugó la broma. ¿Verdad? No sabemos cuándo. Bien importante esto, muchos se preguntan si se podrá saber o predecir la fecha, y desde ahorita te digo, la Biblia nos dice con toda claridad, no. Algunos inclusive quieren argumentar haber descubierto un código secreto para descubrirlo. No lo creas. La Biblia nos dice lo que acabamos de leer, Mateo 24:36, que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si revisamos el texto original del que acabo de leer, nos vamos a dar cuenta que esto significa que nadie va a saber. O sea, nadie, no hay lugar a duda. O sea, nadie puede saberlo, que nadie venga a decirte, no se puede saber. Es una fecha reservada. Lo que sí nos dice la Biblia es que debemos estar preparados. ¿Ver? Vimos que Jesús nos dice, velad, ¿se acuerda? Eso sí nos dice la Biblia, no nada más Jesús. Lo más que tú y yo podríamos saber es tener una idea entonces de cuándo será la segunda venida de Cristo. Y ahorita voy a explicar porque son dos eventos diferentes. Porque eso entonces, de acuerdo al estudio de la Biblia, nos daremos cuenta que la segunda venida de Cristo será como 7 años después de que estemos arrebatados. Pero ya no estaremos para contarlo, ni saberlo, ni descubrirlo, ni corroborarlo. Y ni quiero estar, yo no sé tú. Y entonces, volvemos a lo mismo, el rapto y la segunda venida usualmente los confunden. Y son dos eventos totalmente diferentes. En el rapto, Cristo viene antes del juicio y no toca tierra. ¿Ok? En el rapto, Cristo viene antes del juicio y no toca la tierra. ¿Sí? En la segunda venida, Cristo viene con juicio.
En el rapto, Jesús viene por su pueblo. En la segunda venida, Jesús viene con su pueblo. Fíjese la gran diferencia. En el rapto, Jesús vendrá en un instante sin saberlo, como dicen ahí, como ladrón en la noche, de que ni sabes cuándo. La segunda venida, dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Es bien importante, porque a veces decían, como todo ojo le verá, que no vengan a ti a decirte que ya vino, si tú no lo viste, no ha venido. Mira, si eres cristiano, no te va a dar tiempo de nada. Si eres cristiano, en el parpadeo vas a estar en su presencia. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, si vemos hacia el futuro, entonces, el siguiente evento en el calendario profético del día de hoy, ¿qué es lo que se aproxima, que se avecina? El rapto. El rapto. En algún momento cercano al rapto, sí podemos saber o darnos cuenta por los que inclusive vamos a estar estudiando más adelante en estos miércoles, pero varias naciones se van a unir en contra de Israel, que lo estamos viendo. Inclusive dicen los profetas en el Antiguo Testamento, una fuerza militar que vendrá del norte, identificada en el Antiguo Testamento como Magog, y los expertos identifican a Magog como Rusia, que vendrán. Y es impresionante descubrir que esos enemigos que la Biblia dice que serán enemigos de Israel en el fin del mundo, hoy son ya sus enemigos. Nos acercamos, es inminente. ¿Se acuerda que le decía el miércoles pasado? No hace falta que se cumpla absolutamente nada para el rapto. Ya no hace falta nada, no tenemos que estar esperando a ver qué irá a pasar para ver si no. Ya es lo que sigue en los últimos tiempos es el rapto. Estamos esperando. Así como, espérate ahí, es todo lo que queda, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que cuando Israel sea atacada, ¿verdad? Dios va a intervenir, va a defender a su pueblo y después vendrá un avivamiento, ¿sí? Y no sé, ya sea un poco antes o durante este ataque, ahí sí la Biblia nos dice que vendrá el rapto. Entonces, cuando esté en su apogeo el ataque contra Israel, no sabemos en qué momento preciso, pero lo podemos ver que todo está ya listo de acuerdo al calendario profético en la Biblia para que se dé el rapto. No hace falta, insisto, nada, ¿sí? Ahora, después del arrebatamiento, después del rapto, yo casi podría decir, a mí qué me importa lo que suceda, ¿sí? Ya no voy a estar. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón hoy, no vas a estar tampoco. Pero bueno, estamos aquí para estudiar un poquitito lo que va a suceder. Y entonces dice que una vez después del rapto vendrá el surgimiento de un gran líder. Ese líder a quien la Biblia identifica como el anticristo, como la bestia, ¿sí? Tú y yo como cristianos no vamos a ver al anticristo mover, ni a la bestia, ni el sello de la bestia, ni que el sello y que el 666, nada de eso nos va a tocar ver, ¿sí? Esto es bien importante, necesitamos saber esta verdad, por lo que nos enseña la Biblia, ¿sí? Y este anticristo va a ser una persona, como dice, carismática, poderosa, con un liderazgo militar y económico que logrará lo que ningún otro líder ha logrado a través de los años. Inclusive, de acuerdo a lo que podemos leer, va a lograr una especie de tratado de paz entre los judíos y los árabes. Van a dejar de pelear por un tiempo. Entonces, inclusive este anticristo va a ayudar a los judíos, a los israelitas, a reedificar o terminar el templo. Pero una vez que esté terminado, reconstruido el templo, estamos hablando como 3 años y medio más o menos después del rapto, el anticristo se descubrirá como lo que en realidad es, va a construir una imagen, una estatua, la va a meter al templo y va a obligar a que todos le adoren y va a obligar a que todos lleven el sello, la marca de la bestia. Eso es lo que le llaman tribulación. 7 años después del rapto, son 3 años y medio de tribulación y luego 3 años y medio de gran tribulación. Conforme van pasando los años, en esos 7 años, la cosa se va poniendo cada vez más difícil. Tú y yo no vamos a estar en la tribulación ni en la gran tribulación, ¿sí? Los 7 años del periodo de la tribulación van a terminar con aquella famosísima batalla de Armagedón, tanto que hemos oído. No vamos a estar nosotros, no vamos a estar nosotros.
¿Se acuerda que yo le decía que es bien importante en Apocalipsis? No sé si se lo alcancé a decir el miércoles pasado, pero es bien importante porque todo lo que dice Apocalipsis, mire, lo único, en el calendario profético, tú y yo como cristianos vamos a estar participamos de todo lo que dice el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero en el capítulo 4 ya pasó el rapto, ya no vamos a estar, todo lo que te dice Apocalipsis capítulo 4 en adelante, ¿sí? No lo vamos a presenciar. Si lo quieres leer para saber qué les va a suceder a los que se queden, léelo. Pero todo el resto de Apocalipsis, hasta que Cristo venga de regreso, tú y yo no vamos a estar aquí, vamos a estar en el cielo ya. Esto es fundamental, ¿sí? Y entonces, después de esa batalla de Armagedón, en el valle de Megido, Jesucristo, después de esto, vendrá visiblemente. Esa es su segunda venida, y va a establecer su reino, ¿sí? Pero después veremos los detalles de la tribulación y la gran tribulación. Sí, ahorita estoy queriéndome concentrar en el rapto, el arrebatamiento. Entonces podríamos decir, ¿qué representaría el rapto para nosotros? Número uno, lo primero que me enseña a mí el rapto es que si estoy vivo, no voy a morir. Y si ya morí en Cristo, voy a resucitar en ese instante. Habrá una generación, no sabemos si será la nuestra, que no va a experimentar la muerte. Esa generación será arrebatada. A lo mejor nos toca a nosotros, a lo mejor no. Y por eso, ¿acaso seremos nosotros? Yo creo que estaría interesante ser parte de eso, aunque también imagínate que ya te fuiste, ya te moriste y de repente abres los ojos, ya resucitaste, estás frente a Cristo de nueva cuenta, porque de alguna forma va a ser un cuerpo transformado, ¿sí? Pero no podemos tener certeza de cuándo, ya lo dijimos. Pero ya sea que nos toque el rapto a ti y a mí o no nos toque, nuestro enfoque debe ser en la realidad de que Jesucristo vendrá por nosotros. Esto es lo que debe quedarnos a ti y a mí. Cristo viene por nosotros, ¿sí? Recordando que ya sea que por la muerte o por el rapto, vamos a ir al cielo. Vamos a ir al cielo. Y eso es lo que más nos debe importar. Por eso es que Pablo en Tesalonicenses 4 dice que la esperanza, que por eso que nos animemos con estas palabras para que no perdamos la esperanza como aquellos que no tienen la esperanza. Nosotros sí tenemos esta esperanza. Y a mí me digan lo que me digan, me quieran decir iluso o volador o lo que quieras, yo tengo esta esperanza, yo estoy convencido, y el día que Cristo lo decida, yo seré arrebatado y me encontraré allá en el cielo con Él, y para reinar con Él para siempre, como dice la Biblia. Es lo que nos debe importar. En pocas palabras, como cristianos, para llegar al cielo vamos a tener dos medios de transporte. O seremos resucitados o seremos arrebatados, ¿sí? De alguna forma. Pero lo importante no es cómo llegaremos al cielo, sino la realidad es que vamos a ir al cielo. Vamos a ir al cielo. Dios sabe lo que está haciendo. Podrá parecer que digas, bueno, ¿por qué no se da ya? ¿Por qué no sucede ya? Inclusive me viene a la memoria 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, aquel tan conocido pasaje que dice, el Señor no retarda su promesa. No la retarda. Según algunos lo tienen por tardanza, pero dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos estar preparados para encontrarnos con Jesús. Por eso Jesús dice, velad. Debemos estar listos, preparados. Eso es lo que sí. No importa cuándo sea. No importa. ¿Para qué ponernos a dedicarnos a investigar algo que la Biblia dice que no podemos saber? Mejor vamos a dedicarnos a estar listos. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has puesto tu fe en Jesús y has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Has recibido el perdón de tus pecados por la fe en Cristo Jesús? Eso es de lo que debemos estar. A eso se refiere con estar preparados, para que llegue, cuando llegue, seamos arrebatados, o si morimos, bueno, que podamos resucitar, ¿verdad? Pero no solo el rapto significa que no moriremos, el rapto, por lo que acabamos de ver, también significa una reunión. Una reunión. No solamente nos vamos a encontrar con Jesús en el rapto, ahí en las nubes, sino que también seremos reunidos con nuestros seres queridos.
Yo no sé, pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos perdido un ser querido. Y es de la esperanza que tenemos como cristianos, como creyentes. Nos vamos a encontrar con ellos. La muerte nos ha separado, la muerte física, pero nuestro Señor Jesucristo es el gran reconciliador. Y un día podrás estar recordando a un ser querido que falleció y de repente te vas a encontrar con él cara a cara. ¿No te emociona eso? ¿No te emociona eso? Que digas, ay, cómo extraño. Y de repente, pum, ya, fue el arrebato y lo tienes enfrente de ti. ¡Qué increíble! Yo me pongo así de rápido, es como nos está diciendo, un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, 300 o 400 milisegundos, ¿verdad? Y podremos encontrarnos. Y no solo eso, también dice que nos insinúa la Biblia que pudiéramos encontrarnos también, darnos cuenta cuántos con los que nos encontremos de alguna manera están en el cielo por algo que tú y yo hicimos o dijimos. Qué bonito, ¿no? Que podamos decir, híjole, nada más por eso que yo dije o nada más por eso que yo hice, tú recibiste a Cristo y ahora estás aquí. ¿Te imaginas? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, 2:19. Pablo lo entendía bien claro. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Se fija? No tenemos idea de cuántas personas pudieron haber sido impactadas por nuestro testimonio, por nuestras palabras, pero en ese momento podremos llegar a saber. Qué bonito sería. ¿Te imaginas? Es un gran reencuentro, un encuentro increíble, una reunión increíble con Jesús, con nuestros seres queridos y con aquellos que impactamos para que estuvieran ahí en el cielo. No sé, esto es un fiestonón. No nada más va a ser el gozo de decir, hoy ya estoy aquí, lo logré, dirías, ¿no? Sino todo lo que rodea el gran evento. Y es por eso que tú y yo también debemos hacer todo lo posible para hoy aquí en la tierra dar buen testimonio. Porque no sabemos a cuándo, y no me refiero a portarte bien, dar testimonio, hablarles, invitarles, mostrarles cómo es el amor de Dios, que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ahora, en un mundo de dolor y de preocupación, pudiera ser que estemos preocupados precisamente. Y la Biblia nos dice una y otra vez que debemos estar preparados para ese día. Debemos estar listos para ese día, que no debemos tener miedo. Y me voy al Evangelio de Juan en el capítulo 14, Juan 14:1. Mire lo que dice Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré. Fíjese la palabra esta otra vez. Tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice Jesús, no te preocupes, no tengas miedo. Hay personas que ante todo este tema del Apocalipsis se llenan de preocupaciones, de inquietudes. Y Jesús dice, tranquilos, no te acongojes, no se turbe tu corazón. Puedes decir, ¿cómo? Después de todo, inclusive lo que está sucediendo en nuestro tiempo el día de hoy, tantas incertidumbres, tantos problemas, manifestaciones y que la devaluación y qué va a ir a suceder y que si me va a alcanzar para la gasolina, todo ese tipo de cosas son, pero Jesús está diciendo, ¿sabes qué? No te preocupes, estoy preparándote el lugar. Recuerdo que Billy Graham decía de repente, dice, imagínate, dice, Jesús lleva 2000 años preparando tu lugar. 2000 años, digo, yo sé que es una metáfora, pero como diciendo, ¿te puedes imaginar el lugar que te tiene preparado porque se ha tomado tantos años y Jesús es lo que nos está diciendo? ¿Cómo debemos hacerle o qué debemos hacer para no temer? Porque no nomás es decir, no tengas miedo. Número 1 nos dice, en el versículo 1 dice, cree en Dios. ¿Crees en Dios? Cree también en mí.
No se turbe tu corazón. No te preocupes. Si tú crees en Dios, cree también en mí. Inclusive, ¿sabes qué es curioso? No lo vemos así, pero ¿sabes que es una orden? No está diciendo, pues podría ser buena idea que creyeras. Está ordenándonos, cree también en mí. Debemos creer en Dios, debemos creer en Jesús y creer que Jesús sabe lo que está haciendo y que un día va a regresar por nosotros. Esta es una realidad. Y nuestra angustia, nuestra preocupación, lógicamente provienen de no creerle a Dios, de no creer en Dios. Si le creemos que va a venir por nosotros, podemos soportar mejor lo que estamos enfrentando. Y aunque no entendamos, un día sí podremos ver con claridad. Hoy no, pero un día sí. Y por lo pronto, ¿qué tengo que hacer? Creer en Dios y creerle a Dios. Eso es lo que yo tengo que estar haciendo ahorita. No debemos olvidar que sea lo que sea, y ha pasado lo que ha pasado, Dios sigue en su trono. Dios sigue en su trono, sigue en control de nuestra vida. Me gusta mucho el Salmo 91. Recuerdo que desde que mis hijos estaban chiquitos, bebitos, se los leía, lo han memorizado junto con otros salmos. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué importante es que tú y yo nos pongamos bajo la sombra del Omnipotente. Andamos desbalagados, alejándonos de Dios, fuera de su cobertura, desesperados. Y te digo, ¿sabes qué? Métete abajo de sus alas. Dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Y entonces dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Fíjese nada más qué hermoso. Cuando no entiendas, cuando no sabes, dices tú, ya no soporto más, ya no sé qué debo hacer, ya no sé qué no debo hacer, no sé qué pensar. Métete bajo la sombra, así bajo sus alas, bajo sus plumas, porque Él te va a cubrir y debajo de sus alas vas a estar seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. Fíjese nada más. Nuestros días, nuestra vida están en manos de Dios. Como decía Job, ahí en Job 14:5, ciertamente decía Job, bien que lo comprendió, hablando del ser humano, sus días están determinados. Están determinados. El número de sus meses está cerca de ti. Dios conoce cuándo nacías y cuándo vas a morir. En sus manos estás tú. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿A qué te angustias? O sea, hay mucha gente que está preocupándose por extender un año más. Yo entiendo, hay que cuidarnos, pero Dios puso el límite. Y al final de cuentas podemos estar mejor. Por eso Pablo lo decía en Filipenses 1, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, de todas maneras gano, vivo o muerto, yo gano. Si estoy aquí, estoy en Cristo, y si estoy muerto, ya estoy allá. Este es prepararnos precisamente. Y luego, no solo en eso, creer en Dios, sino también tenemos una esperanza del cielo, es lo que nos está diciendo. En la casa de mi Padre hay un cielo verdadero. Dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya les hubiera dicho, como diciendo, no tengo por qué andar diciendo cosas que no son. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el versículo 2. ¿Tenemos la esperanza verdadera o la esperanza puesta en un cielo verdadero? El cielo sí existe. El infierno también. El cielo existe. Ahí en 1 Corintios 15, versículo 51, encontramos el complemento de esto. Dice, he aquí, os digo un misterio. ¿Se fijan los misterios? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, le estoy dando pasajes porque yo quiero que usted tenga el fundamento bíblico de todo lo que estamos aquí afirmando. 2 Corintios 5, 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, el cuerpo que tenemos,
que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿Y luego en dónde? En los cielos. En los cielos. En el cielo, ¿sí? Tenemos que comprender una realidad. Nosotros somos como el concepto ese de los extraterrestres, nada más que ese Maussan está medio zafado. Bueno, lo digo con respeto por si me llegara a oír, no quiero ofender, ¿no? Pero Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿De dónde? Del cielo, de los cielos, también esperamos al Salvador, ¿sí? Al Señor Jesucristo, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mire, vamos a ser transformados por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En pocas palabras, Jesús dice: no tengas miedo, vas a ir al cielo. Si crees en mí, yo tengo el control y vas a ir al cielo conmigo. Esas son las palabras resumidas de este pasaje. Vamos a ir al cielo. No tengas miedo. Pon tu confianza en Dios, ¿sí? Y sabemos, por cómo continúa diciendo Jesús en este de Juan 14, el versículo 2 y 3, sabemos que Cristo vendrá otra vez. Ahí lo está diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere, yo diría: ¿se fue? Sí. Y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está, como habíamos dicho desde un principio, la referencia al rapto, al arrebatamiento. Claro, el que quiera. No que en ese momento puedas decidir, pero tú puedes rechazar. ¿Cuánta gente no quiere creer en Jesús? ¿Cuánta gente no quiere aceptar a Jesús? Y entonces está tomando su decisión. Por eso tú no quieres, tú te quedas. Bien fácil. Se queda el que se quiere quedar. ¿Se acuerdan? Decíamos todavía el domingo pasado: y se va al infierno el que se quiere ir al infierno. Bien importante, vuelvo a decirlo como lo decía yo el domingo: el infierno no fue preparado para nosotros. El que va al infierno es porque decide abiertamente irse al infierno. Allá quiere irse y allá va a irse, y que se vaya si eso quiere. Pero no fue ese lugar. El cielo es preparado para nosotros. Y es lo que Dios quiere que aprendamos y conozcamos con toda certeza. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 28, encontramos un versículo muy interesante. 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quién? A los que le esperan. Para salvarte a ti y a mí, que estamos precisamente esperando. Vendrá otra vez. Esa primera vez, vuelvo a decir, que viene Jesús, bueno, su segunda vez que entendemos, no es su segunda venida, ese arrebatamiento. En el cielo estará Jesús y nosotros seremos arrebatados hacia allá. Jesús no tocará piso, no tocará tierra. Por eso es que no identificamos como segunda venida. Seremos arrebatados para estar juntamente con Él, junto con nuestros seres queridos. Y entonces aquí abajo en la tierra, sin nosotros, se desatarán los 7 años de la tribulación, gran tribulación, y después el juicio final. Es importante, como decía Cristo, que estemos velando. Y te digo, ¿estás listo? Es importante que solo te asegures de haber dado este paso de fe, que digas: yo he entregado mi vida a Cristo Jesús, Cristo está en mí, es mi Señor, es mi Salvador.
Y estoy listo para que en el momento en que Él diga, y entonces habiendo tomado esa decisión, ni siquiera te vas a tener que preocupar, porque en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en un parpadeo, seremos arrebatados, seremos llevados ante su presencia. Y creo que como creyentes debemos tener esta certeza. Y todo por eso es que Pablo hablaba de los problemas. Dice, esta tribulación temporal, pasajera. Y tú dices, ¿pasajera? A mí se me hace eterna. Cuando estamos pasando por problemas se nos hace eterno, ¿verdad? Pero ante la realidad de que un día no falta nada. No falta nada, en cualquier momento, no sabemos cuándo. Y yo quiero invitarte, mi hermano, mientras seguimos estos temas, o este tema, que no perdamos esa esperanza. ¿Quién sabe si nos permita Dios el próximo miércoles ver el tema 3? O a lo mejor ya habremos sido arrebatados y hay que los que se queden, ahí se le echan, le dejamos los apuntes a ellos. Nosotros estaremos con Dios en el cielo. Mi hermano, no olvides esto. Y ante tus problemas y tus preocupaciones, yo sé que hay muchas inquietudes en nuestro entorno el día de hoy. Hay miedos, hay temores, hay inseguridades, hay ansiedad por todo lo que estamos viendo. Nos preocupa todo, por donde quiera. Noticias tristes, alarmantes, preocupantes. El día de hoy una balacera en la ciudad de Monterrey, algo que nunca había sucedido en nuestro país. Un muchacho metiéndose en una escuela, levantándose en el salón de clases y agarrar a balazos a sus compañeros. Y luego pegándose un tiro él mismo. Imagínese la inquietud, la ansiedad. Ahí están 4 muchachitos jóvenes al borde de la muerte, delicadísimos por los impactos de bala. El miedo, la angustia, la incertidumbre. Yo me ponía a pensar, si yo tuviera a mis hijos en esa escuela, si yo tuviera hijos de esa edad, ¿qué haría yo? Estaría asustado, preocupado, primero por encontrarme con ellos y saber que ellos no fueron de los que recibieron un balazo. Pero después yo diría, yo no quiero que vuelvan a ir a esa escuela. Pero ¿quién me garantiza que no será otra escuela entonces? Un lugar tan bonito, tan hermoso que tenemos en nuestro país como Cancún. Y se armó una trifulca el día de ayer, una balacera que inclusive está trayendo inquietudes por todas partes y donde quiera que volteamos. Pero tenemos una certeza. En cualquier momento, cuando menos nos imaginemos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos llevados, arrebatados. Vivamos con esta certeza y mejor busquemos asegurarnos de que más se vayan con nosotros, que demos testimonio, que pueda la gente ver que en medio de esta tribulación tenemos la fe puesta en un Dios en quien creemos, en un Jesús en quien hemos creído también, y que sabemos que tenemos un futuro cierto en el cielo con Él, y ellos pueden ser parte de ese plan también. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tus palabras de aliento proyectándonos hacia el futuro. Padre, sobre aquellos que están inquietos en esta noche, preocupados, ansiosos, temerosos, que tu Espíritu Santo, mi Dios, traiga confirmación de esta tu palabra sobre sus mentes y sus corazones, que puedan descansar sabiendo que tú tienes todo bajo control. Aunque no nos agrade, aunque pueda producir miedo e incertidumbre, tú sigues en tu trono. Nadie puede contigo, nada te detiene. Ven tú, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga ese ungüento, ese alivio, ese descanso necesario en cada uno de mis hermanos, para que puedan caminar con la certeza, mi Dios, de la esperanza que tú has puesto en nosotros, y una esperanza cierta que estaremos contigo en el cielo. Bendíceles, Padre, llévales con bien donde quiera que vayan, guardándoles en su entrada y su salida, de ahora y para siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.